Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, hermanos. Desde Ciudad Quesada, San Carlos, les saluda su hermano Franks para compartir un tema interesante y sobre todo que nos ubica en el amor de Dios. Vamos a conocer hoy y hablar sobre lo que significa la Pascua judía. Para comenzar, yo ocupo explicar un poco haciendo historia sobre lo que es el pueblo de Israel. Y vamos a empezar con el padre Abraham. Dios se le revela a Abraham por la fe de Abraham, le promete una descendencia, dice, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, y que por su fe, la de Abraham, serán bendecidas todas las naciones del mundo. Y lo encontramos esta promesa en dos partes. En Génesis capítulo 22, versículos 16 y siguientes, pero después se la confirma a su hijo Isaac en Génesis 26, versículos 4 y siguientes. Pues bueno, Abraham engendra a Isaac. Y Isaac a Jacob, quien luego se le cambia el nombre por Israel. Esto lo podemos leer en Génesis 32, versículo 28, donde dice Dios, en la persona del ángel: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob, ahora en adelante Israel, tuvo 12 hijos con sus 2 esposas. Y es que era común en esos tiempos que el hombre tuviera más de una esposa, y en este caso Jacob tuvo 2 esposas, Sara y la otra. Resulta que de los hijos de Jacob, Jacob tenía su preferido con su amada Raquel, José, el hijo de su amada Raquel, y sus hermanos tenían celos. Entonces sus propios hermanos, para no matarlo, dice la palabra, lo venden como esclavo, y José es llevado a Egipto, y luego, después de pasar calamidades, y es encontrado ante el faraón como un hombre fiel a Dios y sabio, el faraón lo pone de segundo en Egipto, apenas por detrás del faraón. Posteriormente vendrían tiempos de hambruna que el mismo José había pronosticado a través de los sueños del faraón, y en esos tiempos trae a su familia. Él la perdona y la trae. La historia es muy bonita, yo les invito a que lean el Génesis, de los capítulos finales de Génesis, donde está toda la historia del pueblo de Israel y de principalmente José. Entonces decía, José se trae a Israel, a este pueblo naciente de Israel, a Egipto, y fueron acogidos por el mismo faraón en reconocimiento y agradecimiento a José, y son ubicados en la tierra de José. Pues después de la muerte de José y del faraón, ya viene a gobernar un nuevo faraón que no conocía de la historia de José. Un dato interesante, y los encuentran ahí en la palabra de Dios en la Biblia, es que José vive 130 años aproximadamente. Pues resulta que este faraón empezó a tener celos y temores de cómo crecía el pueblo de Israel y los esclaviza, porque decía que este pueblo iba a crecer tanto que podía llegar a ser un enemigo fuerte para el pueblo egipcio. En el Éxodo, ya en el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 1, en el versículo 13, podemos leer cómo los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo servicio al cual los obligaban con rigor. 400 años de esclavitud. Bueno, más precisamente la palabra de Dios habla de que el pueblo de Israel vivió 430 años de esclavitud. Y después de un evento en que se buscaba exterminar a los varones nacidos en Israel, se les arrojaba al río para matarlos y con ello evitar pues que el pueblo siguiera creciendo. El asunto es que mataban a los niños y a las niñas las dejaban vivir para mantenerlas en esclavitud. Pues bueno, nace un niño de la familia de Leví y es puesto en una cesta sobre
el río y la cesta llega a la orilla donde se encuentra una hija del faraón, quien lo recoge y lo adopta a su palacio. Sí, este niño es llamado Moisés. Creo que muchos hemos escuchado su historia, ojalá la hayamos leído directamente en la palabra de Dios. Moisés, quien años más tarde toma conciencia de su origen y mata a un egipcio, pero no lo mata porque quería matarlo, sino porque este egipcio estaba golpeando a unos esclavos israelitas. Al verse en esa condición, huye de su país, porque él era hijo de Egipto en ese momento, había sido adoptado, recordemos, decía antes, por la hija del faraón, y huye entonces de su país a las tierras de Madián, donde se casa con Séfora y se dedica al pastoreo. Precisamente en esta labor es donde Dios se le aparece mediante una salsa que arde, pero no se consume, y Dios le indica a Moisés que debe volver a Egipto a liberar a su pueblo. Imagínense, con muchas dudas y temores, pero con la fuerza de Dios, Moisés se presenta ante el faraón y le pide llevar a su pueblo al desierto para adorar a Dios, y el faraón se negó. Dice la palabra que Dios endurece el corazón de faraón y por 9 plagas se niega a liberarlos, y es cuando se da la más fuerte, la muerte de los primogénitos, que en verdad les concede la liberación. Pues bueno, esto lo podemos leer en el capítulo 11 del Éxodo, pero a partir del capítulo 12 del Éxodo se nos presenta propiamente lo que es la Pascua judía. Vamos a leer lo que significa Pascua. El nombre viene del arameo Pashá o del hebreo Pesaj. La significación originaria de Pesaj es discutida. La voz se deriva de Pasaj, que significa cojear o saltar. Pero Pesaj había sido designado originariamente como un gesto ritual, como una danza sacrificial, según vemos en los libros de Reyes, capítulo 18. Pero también, según otros, se refiere al paso del sol por la constelación de Aries, o de la luna por su punto culminante. En Éxodo 12, 13 al 27 se relaciona, y podemos leerlo claramente, con el pasar de largo de Yahvé, quien según el mismo Éxodo, en la noche que mató a los primogénitos de Egipto, pasó de largo por las casas de las israelitas, porque los dinteles y las 2 hojas de las puertas estaban rociados con la sangre del Cordero Pascual. En la Biblia la palabra Pesaj se emplea también lo mismo para indicar la fiesta de Pascua. Vamos a celebrar la Pascua, por ejemplo, y eso lo vemos en Éxodo 12:48, o que la víctima sacrificara el Cordero Pascual o comerlo. También en Éxodo 12, capítulo 12, versículo 21, en el Deuteronomio 16:2, en el mismo Marcos 12:14, y en el Éxodo 12:43 y Mateo 26:17 tenemos como referencia del uso de la palabra Pesaj de una misma forma. Pues como la Pascua iba unida con la fiesta de los ácimos, Pesaj es propiamente el día primero de esas fiestas, que oscila entre el 14 y el 15 del mes de Nisan, de la fiesta de los ácimos. Pero también se puede designar no solamente ese día primero, sino a los 7 días de la fiesta. Por ejemplo, en Deuteronomio 16, del 1 al 8, lo podemos contemplar en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 45, versos del 21 al 24, en Marcos 14:12, y así en otras referencias. Pues bueno, ya conociendo sobre el significado de la Pascua y del contexto hacia grandes rasgos, es interesante cómo Dios manda el sacrificio del cordero, un cordero macho y sin defecto. En Éxodo 12:5 está la orden de de sacrificar el cordero. Y decíamos que sea en la fiesta de los ácimos, una referencia que además encontramos en el mismo versículo 15 del capítulo 12 que estamos hablando del Éxodo, donde se manda a comer los panes sin levadura o ácidos. Pues podemos estar notando, podemos ver cómo el Cordero Pascual es la prefigura de Cristo, el Cordero de Dios inmaculado, que quiso sacrificarse en la cruz por nosotros y se nos ofrece como alimento, pan sin levadura en la Eucaristía. Interesante y hermoso, ¿verdad? Ese mismo Cordero que ahora nos libera de la muerte y del pecado,
y que podemos leerlo y verlo en el libro de Apocalipsis infinidad de veces. El pan sin levadura era símbolo de pureza, de la pureza de costumbres, y recordaba al pueblo que era un pueblo santo y que debía estar libre de la corrupción moral, contrario a la levadura que simboliza el pecado, y los ácimos a la sinceridad y a la verdad. Y esto Pablo en su primera carta a Corintios, en el capítulo 5, verso 8, así nos los hace ver. Pues bien, en Éxodo 12, 24, Dios pide como mandato además, como ley perpetua, así habla, para los hijos de Israel, que se observe este rito y que se explique a los hijos de Israel. Este es el sacrificio de la Pascua de Yahvé, quien pasó de largo, podríamos decir aquí, o saltó esta Pascua por la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y salvó a nuestra casa. Es un mandato que se practica aún hoy en día en el pueblo de Israel. Pues bueno, ahora ya es más fácil ver la prefiguración de Cristo en la Pascua judía, y más aún el sacrificio de Cristo por una sola vez y para siempre, y nos confirma y recuerda al sacerdote Melquisedec, quien ofrece pan y vino al bendecir a Abraham. El Melquisedec, el sacerdote del Altísimo, esa figura de Cristo, sumo sacerdote y sumo rey, y ofrece pan y vino en figura del sacrificio del Nuevo Testamento. Esto lo leemos en Génesis, en el capítulo 14, versos 17 y 20. Jesús, en su última Pascua, dice algo muy hermoso en Lucas 22, 15 en adelante, y se los voy a leer. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad y comed esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El vino es el nuevo pacto con la sangre que se derrama por nosotros. Pan y vino, ahora cuerpo y sangre del Cordero que se hizo sacrificar para saltar la muerte y el pecado. Ahora todos somos redimidos. Desde la Pascua judía ya se prefiguró a Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Cristo preconfigurado en Melquisedec, sacerdote puro del Altísimo, que ofrece en pan y en vino, es ahora el Cordero de Dios que se sacrifica por nosotros. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya no en un sacrificio que debe realizar en sangre y pecado, porque ya sí fue realizado en Cristo, por cargar con nosotros pecados, con nuestros pecados, y derramando su sangre preciosa por nosotros en la Pascua eterna realizada en Él. Paz y bien, hermanos, y de verdad espero haber contribuido un poquito más al conocimiento del amor de Dios. Que tengan muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.